Primera de Juan, capítulo 2, versículo 12, dice: os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os escribo a vosotros, os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Padre, hoy estamos delante de ti, bendito Dios, y te agradecemos que nos des la oportunidad de estar en este lugar, de poder escuchar tu palabra y de poder reunirnos como hermanos. Muchísimas gracias por esa oportunidad y te pedimos, por favor, que tú nos hables a cada uno según nuestra necesidad y que tu palabra sea sembrada en nuestros corazones. Muchísimas gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Siempre que estoy leyendo un texto, y más cuando hacemos esto de cortar la continuidad del texto, es importante que tratemos como que de enlazar qué es lo que hemos venido leyendo con lo que nos toca leer el día de hoy. Por ejemplo, si empezamos con el versículo 12, os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados han sido perdonados por su nombre. Bueno, suena complicado agarrarle el hilo de lo que está diciendo el apóstol Juan, y ustedes saben, lo que tenemos que hacer es regresar un poquito, ver de qué ha venido hablando el apóstol y entonces ahora sí tratar de entender qué es lo que Dios nos está hablando a través de su palabra. Recuerden que el apóstol Juan ha insistido mucho en que tengamos cuidado con la oscuridad, con las tinieblas, que no nos enfoquemos en hablar y en decir que somos esto, que somos aquello, porque si nosotros decimos, por ejemplo, lo que dice en el versículo 9 del capítulo 2, si decimos que estamos en luz, pero aborrecemos a nuestro hermano, bueno, significa que seguimos en tinieblas. Entonces, de alguna manera, Juan nos está insistiendo en que tengamos cuidado con este asunto de las tinieblas, es decir, que no nos metamos a un tema más religioso, sino que nos intentemos relacionar con el Señor de tal manera que estemos en luz. Entonces fíjense lo que va a hacer, porque estos versículos de hecho son un poco complicados, pero ahorita el Señor nos va a ayudar con esto. Les escribo a ustedes, hijitos, porque ese porque es la razón por la que escribe, obvio, ¿no? Entonces, el hecho de que Juan nos esté invitando a que tengamos cuidado con la oscuridad y con las tinieblas, sino que andemos realmente en luz, nos dice, esta es la razón por la que les estoy escribiendo eso. A ustedes, hijitos, les escribo porque sus pecados han sido perdonados. Este texto, como habla de hijos, de padres y de jóvenes, pareciera que le está hablando a ciertas edades dentro de la congregación, pero acuérdense que el apóstol Juan, siendo ya esta persona grande, como les dije ahí en el versículo 1 del capítulo 2, realmente es una expresión mucho de amor hacia la congregación, les llama hijitos. En el capítulo 2, versículo 1, acuérdense que empieza diciendo hijitos míos. Y aquí en el 12 parece que también se refiere a la congregación completa, a los hijos, a sus hijitos, a los congregantes, sean ancianos, sean jóvenes, sean niños, porque ¿cómo podríamos saber que le escribe a la congregación en general? Por lo que sigue diciendo. Dice, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Y eso no es exclusivo de los más chiquitos, ¿no? O de los hijitos. Es exclusivo de todos los creyentes. Más bien pertenece a todos los creyentes. Todos hemos sido perdonados por su nombre. Juan, por supuesto que quiere hacer énfasis en que Es que siempre Juan, Pedro, quien ustedes quieran que encuentren las escrituras, siempre nos van a llevar a que Cristo es la esencia de todas las cosas. Entonces,
el hecho de que Él diga que hemos sido perdonados por su nombre nos vuelve a recordar un poquito de la causa por la cual nosotros ya no podemos andar en tinieblas. ¿Me explico? Juan nos está diciendo, a ver, señores, si sus pecados ya fueron perdonados a causa de su nombre, entonces ustedes ya no pueden andar en tinieblas. Tienen que ser luz. Si ustedes dicen que aman a su hermano, pero realmente lo aborrecen, entonces andan en tinieblas. Deben tener mucho cuidado con eso. El hecho de que diga perdonados por su nombre, acuérdense que esto no tiene que ver con una fórmula, con un amuleto, donde digamos, pues me voy a comprar una cadenita que diga Jesús, ¿verdad? Porque es por su nombre. Bueno, nosotros entendemos que no es eso. Las Escrituras, cuando hablan del nombre de alguien, hablan de su carácter, de su propósito. Incluso los cristianos hemos caído en eso cuando estamos orando y pensamos, tengo que decir en el nombre de Jesús para que funcione. Pues si no son fórmulas, si no es magia. Entonces, el hecho de que, insisto, Juan hable de su nombre, está hablando de su carácter, de quién es Jesús, de la obra de Jesús. Entonces, entendiendo su carácter, entendiendo su propósito en la tierra, es que entendemos que por su obra es que nuestros pecados han sido perdonados. E insisto, esta expresión de hijitos habla de la congregación completa, de los que hemos reconocido a Jesús como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Miren lo que dice el versículo número 13. Les escribo a ustedes, padres, porque conocen al que es desde el principio. Continúa, os escribo a vosotros jóvenes porque han vencido al maligno. Otra vez, os escribo a vosotros hijitos porque han conocido al Padre. Fíjense, parece que la primera expresión de hijitos sí es para la congregación completa. La siguiente de padres sí, obviamente, para los maduros en la fe. Para los que tienen ya tiempo en el evangelio y ahora ellos conocen al que es desde el principio, es decir, a Dios. ¿Qué está haciendo Juan? Porque es extraño lo que está escribiendo, pero lo que nos está diciendo Juan, o a lo que nos quiere llevar, es que independientemente del rol que ustedes tengan, independientemente de si son jóvenes o si son adultos, si son padres o si son hijos, si son ancianos, lo que ustedes gusten, hombres o mujeres, tenemos esta responsabilidad de concientizarnos de que como estamos en la luz, ya no podemos actuar ni vivir como si fuéramos de las tinieblas. Les estoy escribiendo a ustedes por este motivo. Entonces, a los padres les escribe, a ver, si ustedes ya conocen a ese Dios que es desde el principio, entonces, vuelvo a insistir, no anden en tinieblas, sino anden en luz. Les escribo a ustedes jóvenes porque ustedes han vencido al maligno. Una de las características, Dani, importantes de la juventud es que tenemos esta fuerza, tenemos esta inquietud, tenemos este impulso, estas ganas, y ese impulso y esas ganas de hacer cosas las tendríamos que usar, o las tendrían que usar jóvenes, para vencer al maligno, no para darle lugar al maligno, sino todo lo contrario, porque en efecto Dios ha dotado a la juventud de fuerza. Ustedes saben, los que ya somos un poquito grandes, hace 10, 15 años, podríamos hacer lo que fuera, desveladas y lo que quieran, pero hoy, Dios mío, apenas y nos desvelamos un poquito y ya amanecemos muy mal. En la juventud hay mucha fuerza. ¿Hacia dónde se tiene que orientar esta fuerza? Hacia no darle lugar al diablo, no darle lugar al maligno. Esa es una de las responsabilidades que tenemos como padres, de poder orientar a nuestros hijos, guiarlos, porque nosotros vamos a orientarlos, sí, pero
la mayor parte del tiempo ellos en sus actividades, ellos van a tomar sus decisiones, ellos van a hacer lo que crean que es mejor o incluso se van a dejar llevar por lo que les gusta, lo que les agrada. Entonces nosotros tenemos esa responsabilidad de orientarlos, de orar por ellos y que Dios les ayude, porque al final, insisto, ellos van a tomar sus decisiones, aunque ellos mismos como jóvenes tienen la responsabilidad de honrar a su padre, de honrar a su madre. Sin embargo, también estos mandamientos, si nosotros no se los enseñamos, si nosotros no se los inculcamos, pues bueno, ellos van a hacer lo que se les plazca, ¿no? Es complicado esto que está escribiendo Juan, pero de alguna manera nos está diciendo que en el rol que nosotros llevemos como padres o como hijos, tenemos una responsabilidad, insisto, de manifestar la luz que el mismo Señor ha puesto en nosotros. Vuelve a escribir esto, miren, los escribo a ustedes, hijitos, porque han conocido al Padre. Esta parte de conocer al Padre obviamente tiene que ver con lo que ya hemos hablado, con lo que entendimos en las cartas de Pedro, es tener una relación con Dios. No se trata de solo de conocimiento intelectual, sino de conocernos mutuamente, que Él nos conozca, que nosotros aprendamos a conocerlos. Ahora fíjense lo que va a pasar en el versículo número 14. Os he escrito a vosotros, padres. O sea, Juan va a repetir prácticamente lo que ya dijo en el versículo número 13. Os he escrito a vosotros, padres. Sin embargo, aquí cambia como que el tiempo, ¿no? En el 13 dice, les escribo a ustedes, y en el 14 dice, les he escrito. Mientras estaba leyendo, al final entendía que lo que escribe Juan antes, lo que escribe Juan en ese momento y lo que va a escribir Juan en el futuro cuando escriba Apocalipsis, todo está orientado a que manifestemos la luz, para que manifestemos a Cristo. En el 13, otra vez, les escribo a ustedes. Y en el 14, les he escrito a ustedes. Y vuelve a repetir lo mismo, padres, porque ustedes han conocido al que es desde el principio. Exactamente dice lo mismo. Entonces, necesitamos, ya sea que seamos padres o que seamos hijos, definir esta identidad en la que estamos parados, este rol que estamos jugando en nuestra vida en este momento y entender que el Señor es el que viene obrando en nosotros de tal manera que podamos, insisto, manifestar esta luz, manifestar a Dios en nuestras vidas. Todo lo que va a estar diciendo Juana aquí va a estar enfocado en eso. Va a estar enfocado en eso, a que seamos luz, a que manifestemos a Cristo. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes. Ahí ya viene un poquito de complemento respecto a lo que dijo antes, ¿no? Dijo que habíamos vencido al maligno y aquí le añade a los jóvenes, ustedes son fuertes. Jóvenes, ustedes son fuertes, tienen la fuerza. Es algo que Dios les ha dotado de manera natural. Hay fuerza en ustedes y la palabra de Dios permanece en vosotros, en ustedes. Qué importante es esto, familia. Que si nuestros hijos, nuestros jóvenes están de alguna manera congregándose, escuchando la palabra, en casa también les están enseñando, están hablando la palabra, están estudiando las escrituras, qué importante es que la fuerza que ellos tienen y que la misma palabra que se está sembrando en su corazón la usen otra vez para vencer al maligno. Necesitamos estar orando mucho por nuestros jóvenes. Necesitamos estar orando mucho por nuestros jóvenes y por supuesto no soltarlos en la medida de lo posible. O sea, por favor, familia, no se conformen con lo que les enseñan a sus hijos aquí en la iglesia. Lo que sucede aquí en la iglesia es solamente una pequeña parte de lo que como padres tenemos la responsabilidad de enseñarles. Que la palabra permanezca en ellos. Que la palabra permanezca en ellos.
Ahora, cuando yo digo esto, a lo mejor ustedes se imaginan, ¿verdad? Sentando a sus hijos en la mesa diciéndoles, te callas y escucha, ¿no? No, o sea, en nuestra forma de vivir. ¿Cómo les expresamos el amor? ¿Cómo les expresamos todo lo que hemos aprendido de las Escrituras a nuestros hijos? En la semana platicábamos un poquito ahí en Proverbios que al final, cuando viene esta reprensión, Dios nos habla por medio de quien Él quiera. Nos puede incluso enseñar cosas a través de nuestros hijos. Y nosotros, por supuesto, tenemos la responsabilidad de enseñarles a ellos. Entonces, si Dios nos quiere hablar por medio de nuestros hijos, tenemos que aceptar esa reprensión o escucharlos y a través de su palabra que debería permanecer en nosotros, ir corrigiendo aquellas cosas que sean deficientes. El objetivo, como ya vivimos en Filipenses, es conocer al Señor y eso solamente lo podemos lograr a través de conocerlo a Él por su palabra y teniendo una relación con Él. No hay de otra. No hay de otra. Imagínense que ustedes quieren corregir a su hijo sin que ustedes estén realmente conociendo a Dios, sería muy complicado. Sería con sus propias fuerzas, sería con sus propios recursos y eso los va a cansar y los va a desgastar. Entonces, ¿cuál es mi rol como padre? Conocer al que es desde el principio. Entonces, yo me enfoco en conocer al que es desde el principio y al conocerlo, Dios estará conmigo y incluso dándome la sabiduría necesaria para poderle hablar a mi hijo como tengo que hablarle, para expresarle a mi hijo lo que tengo que expresarle. Porque si yo digo, bueno, tengo que amar a mi prójimo, pero ni siquiera le puedo expresar el amor a mi hijo, bueno. Que los jóvenes, en la fuerza que tienen, estén guardando la palabra de Dios y con esto podrán vencer al maligno. Qué padre sería, ¿verdad? Que nuestros hijos estuvieran orientados a eso, que usaran su fuerza, lo que han escuchado de la palabra para vencer al maligno y no para unírsele, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Que Dios nos ayude con eso y que Dios ayude a nuestros jóvenes en la congregación para que entonces ellos puedan guardar su palabra y poder vencer todas estas tentaciones, vencer todo esto que viene en esta época, en esta edad temprana de la juventud. Miren lo que va a decir el versículo 15. No amen al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Juan, insisto, como les he dicho siempre, o desde que le empezamos a leer esta carta, Juan está lanzando verdades muy, muy acertadas y no se anda con rodeos. No amen al mundo no significa, por supuesto, que no amen a esta creación de Dios, porque Dios amó al mundo, ¿no? Por supuesto que Juan no está hablando del mundo como esta tierra, como esta creación de Dios, sino Juan está hablando del mundo como este sistema que nos está llevando hacia deshonrar a Dios, hacia pecar, hacia olvidarnos de Dios. Entonces Juan nos dice, no amen este sistema. No amen este sistema porque este sistema los va a llevar a alejarse de Dios, a olvidar a Dios. Entonces, no amen este sistema ni amen las cosas en este mundo. ¿Se acuerdan? Me está viniendo mucho a la mente lo que leímos ahí en Proverbios, porque escribe Salomón, ¿hasta cuándo, oh simples, amarán la simpleza? ¿No? ¿Se acuerdan? Y es exactamente lo mismo. Juan nos está diciendo, no, oigan, por favor, no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Al final, cuando amas al mundo, estás amando algo muy simple, porque esto se va a acabar, porque esto se va a deteriorar, porque esto aquí en esta tierra, todos tus tesoros, según lo que dijo Jesús, se van a corromper. Por eso Jesús nos dijo siempre, no hagan tesoros aquí en la tierra, háganlos en el cielo. Aquí se van a corromper estos tesoros, pero allá son eternos, son para siempre. Entonces Juan nos lleva a lo mismo, no amen al mundo ni las cosas de este mundo. ¿Eso significa, Nelson, que no tengo que trabajar y no tengo que esforzarme? No, no significa eso. Ayer estábamos platicando con una familia y les decía, es que miren, hay muchas iglesias, por ejemplo, o muchos pastores que están en contra de que ustedes visiten a un psicólogo, de que ustedes hagan ciertas cosas. Y yo digo, a ver,
Todos esos son recursos que podemos usar como creyentes. Sí podemos. ¿Cuál es el problema realmente con todo eso? A ver, si yo pongo a mi terapia con el psicólogo como el fundamento de mi vida, ya tengo un error. Porque, según lo que dice Jesús, en el momento en que yo pongo a la terapia como mi fundamento, cuando venga una tormenta, cuando venga el viento, cuando venga la lluvia, me va a tirar, porque mi fundamento no es suficientemente fuerte. Entonces, primero pongo a Cristo como mi fundamento. Si Cristo es mi fundamento, si yo voy después al psicólogo, no tengo problema, porque Cristo es mi fundamento. Y lo que a mí me digan en terapia, bueno, eso lo voy a contraponer contra lo que yo conozco de Cristo, y entonces tomaré lo que me sirva y lo que no. La psicología sí va muy en contra acerca de lo que aprendemos en las Escrituras, pero insisto, nuestro fundamento tiene que ser Cristo, y cómo sobreedifiquemos será la forma en que Dios nos juzgará cuando estemos delante de su trono. Pero vuelvo a insistir, el fundamento tiene que ser Cristo. Yo tengo que amar más a Cristo que todo lo que el mundo me pueda ofrecer. Jesús dijo que todo lo que pueda yo obtener y necesitar en este mundo se llaman añadiduras. Yo tengo que buscar primero el reino de Dios y su justicia, y el Señor se encargará de que nada de esta tierra me falte. No amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Qué fuerte esto, porque al final lo que está diciendo Juan es que cuando el amor de Dios está en ustedes, cuando el amor del Padre realmente está en el creyente, ustedes van a amar muchísimo más a Dios que cualquier otra cosa que el mundo les pueda ofrecer. Entonces, ahí es como que una alerta. Yo tengo que evaluarme y decir, a ver, ¿qué estoy amando más? ¿Estoy amando más las cosas de esta tierra o estoy amando más a Dios? ¿Cómo me doy cuenta? Pues por mis prioridades. Así de sencillo. Tengo un trabajo, ¿no?, que me absorbe, el no poder congregarme, el no poder hacer actividades que tengan que ver con leer, con orar, con mi relación con Dios. Bueno, entonces, si mi trabajo es mi prioridad, es muy claro que yo estoy amando muchísimo más al mundo que al mismo Dios. ¿Vale? Ok. Si mi trabajo me permite congregarme, buscar a Dios, conocer a Dios, significa que, por supuesto, que ese trabajo hay que cuidarlo y hay que conservarlo. Pero si me está alejando de Dios, lo mejor que podría hacer yo es buscar otro en donde pueda yo caminar de acuerdo a mis prioridades. Si mi prioridad es Dios, entonces, ok. Más o menos me estoy explicando. Okay. ¿Saben qué es lo bonito de todo esto? Que Dios acomoda las cosas de tal manera que si ustedes realmente están amando más a Dios que al mundo, Él les va a dar la oportunidad de tener ese trabajo, y ese trabajo les va a permitir a ustedes seguir conociendo a Dios, seguir buscando a Dios, incluso congregarse, ¿no? Ustedes saben que yo no estoy tan peleado con ese rollo de que tienen que estar aquí cada 8 días. Sin embargo, cuando yo los veo aquí nada más una vez al mes, digo, bueno, es que sus prioridades son otras. ¿Me explico? Así es. O sea, no necesitamos como que buscarle más. Las prioridades son otras. Si faltan una vez, 2 veces, qué sé yo, al año, 3, 5 veces al año, bueno, a lo mejor tuvieron cosas que hacer y está bien. Mientras eso no les evite el estar conociendo y relacionándose con Dios. No amen al mundo, vuelvo a repetir el versículo 15, ni las cosas que están en el mundo. No significa entonces que no debamos esforzarnos por tener algo más, por tener algo mejor en casa, por tener algo material que sea bueno. No significa eso. Significa que no amemos más eso que a Dios, porque entonces estamos en un problema. Significa eso que el amor del Padre no está en nosotros. No estamos amando suficientemente a Dios. Versículo número 16, familia. Vamos a terminar en el 17 para irnos temprano hoy. Porque todo lo que hay en el mundo, esto es fuerte, miren, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del
Padre, sino del mundo. Ok, a ver, todo lo que me está ofreciendo este mundo no viene del Padre. Así de sencillo es. O sea, no es algo que Dios haya provisto, no proviene del Padre, sino viene del mundo. Deseos de la carne, deseos de los ojos, vanagloria de la vida. Chequen, volteen a ver un poquito la sociedad, de verdad. Vean a sus amigos, familiares o a quien quieran que no sea creyente. Híjole, voy a decir algo. Y aún algunos creyentes, ¿estamos enfocados en los deseos de la carne? ¿Estamos enfocados en los deseos de los ojos? ¿Estamos enfocados en la vanagloria de la vida? Vuelvo a insistir, dice Juan, esto lo único que nos deja ver es que el amor del Padre no está en estas personas. Se oye muy fuerte, ¿eh? Se oye muy fuerte. De hecho, en esta plática que les decía del día de ayer, concluíamos en que podemos tener el deseo de ser buenas personas, pero si el Espíritu Santo no ha venido a habitar en nosotros, aunque nosotros nos esforcemos, va a ser muy complicado, porque el que hace la transformación es Él en nosotros. Entonces, por eso la insistencia del apóstol Juan, del apóstol Pedro, del apóstol Pablo, en que conozcamos a Dios, en que conozcamos a Dios. Todo lo que hay en el mundo, todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen de Dios, provienen del mundo. Con esto cerramos, versículo número 17. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El mundo va a pasar, familia. El mundo es temporal. Pedro nos explicó en sus cartas que todo esto será destruido, que todo esto va a perecer, pero que nosotros debemos tener una esperanza viva. ¿Cuál es? Por supuesto que es la resurrección. Esa es nuestra esperanza, la resurrección. El poder habitar con Dios, el poder estar con Dios, el poder estar en su presencia. Miren, yo creo que a ustedes ya les pasó o les está pasando, a mí me pasó. Estamos tan enfocados en los deseos de este mundo que nos olvidamos de todo. Dejamos a un lado a Dios, dejamos a un lado a nuestra familia, dejamos a un lado lo que realmente es importante y nos enfocamos en trabajar, en esforzarnos, en hacer cosas. Y vuelvo a insistir, ese asunto necesitamos buscar un equilibrio entre lo que estamos haciendo respecto a nuestras actividades de este mundo y nuestra relación con Dios. Porque aún en medio de estas actividades en este mundo, allí debería estar nuestra relación con Dios. Es decir, mientras trabajo no significa que dejo a Dios a un lado y ya me pongo a trabajar, no, sino al contrario. Cuando trabajo hago las cosas como si fueran para Dios. E insisto, el enfocarnos tanto en esos deseos va a hacer que nos extraviemos. Va a hacer que nos extraviemos, que perdamos tiempo con nuestra familia, que perdamos tiempo con nuestros seres amados y por supuesto que no avancemos en nuestro crecimiento espiritual y que no avancemos en nuestra relación con Dios. El enfocarnos en el mundo, el enfocarnos en sus deseos, el enfocarnos en la vanagloria de la vida, nos va a alejar cada vez más de Dios y por consecuencia lo más probable es que también nos aleje de nuestra propia familia. Y viene aquí la recompensa para el creyente, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hacer la voluntad de Dios, buscar la voluntad de Dios, al final... Ese rato dijimos, y creo que quedó muy claro y creo que es algo que nos tenemos que llevar en el corazón. El objetivo de mi fe es conocer al Señor. El objetivo de que yo venga a congregarme es conocer un poquito más al Señor. Ver sus pensamientos a través de su palabra, ¿no? Yo les podría decir que Dios
les va a dar lo mejor a ustedes y que no les va a faltar nada y que van a tener éxito en todo lo que hagan, que si qué sé yo. Yo les podría decir todas esas cosas, pero si la palabra no me lleva a decirles eso, no lo voy a decir. Hasta que la palabra me lleve a decirles eso, se los voy a mencionar. Pero la palabra siempre nos va a hablar con este equilibrio, en donde ya no nos enfocamos en el mundo ni sus deseos, sino nos enfocamos en su perfecta voluntad. Y es en su voluntad donde nosotros como creyentes anhelamos estar. Familia, podemos ser y estar jugando diferentes roles en nuestra vida, en nuestro hogar e incluso en la iglesia. Y en todos esos roles es nuestra responsabilidad ser luz. No hay pretexto de que yo ya estoy grande, que yo no puedo. No hay pretexto de que soy muy chico. La verdad es que yo no puedo. No hay pretexto de que yo llevo 50 años en la iglesia y ya trabajé demasiado. O llevo 2 meses en la iglesia, voy empezando, no sé qué onda. No hay pretexto para poder manifestar la luz según lo que está diciendo Juan. ¿Por qué? Porque miren, esto que habló para sus hijitos, para los jóvenes y para los padres es algo que aplica para todos los creyentes. Juan lo hace estos bloques así, pero todos hemos sido perdonados, todos hemos sido dotados de fuerza y que la palabra permanezca en nosotros para poder vencer al enemigo y todos estamos conociendo al Padre. Esa es una realidad. Entonces, en el rol que ustedes estén jugando allí, familia, intentemos ser luz. Intentemos ser luz, manifestar a Cristo en todo lo que hagamos, principalmente en nuestra casa. Principalmente en nuestra casa. ¿Sale? Vamos a ponernos de pie, familia.